Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 21. Aquel día tuvimos que cumplir una triste tarea con Katy. Esta se despertó muy regocijada, impaciente por reunirse con su primo, y la noticia de su marcha fue seguida de tales lágrimas y lamentos que el propio Edgar se vio obligado a consolarla, afirmando que volvería pronto, aunque añadió, si puedo recuperarlo. Y no había ninguna esperanza de ello. Esta promesa hizo poco por calmarla, pero el tiempo sirvió de más, y a pesar de que ella seguía preguntando a su padre algunas veces cuándo iba a regresar Linton, para cuando volvió a verlo, sus rasgos se habían difuminado tanto en su memoria que no lo reconoció. Cuando yo me encontraba por casualidad con el ama de llaves de Cumbres Borrascosas, cuando iba a Gimmerton a hacer recados, le preguntaba cómo le iba al señorito, pues éste vivía casi tan encerrado como la propia Catherine, y no se le veía nunca. Saqué en claro de ella que seguía con mala salud y que era un huésped pesado. Me dijo que parecía que al señor Heathcliff lo disgustaba todavía más, aunque éste se esforzaba algo por disimularlo. El sonido de su voz le producía antipatía y no soportaba sentarse en la misma habitación que él durante mucho rato. Rara vez hablaban mucho. Linton estudiaba sus lecciones y pasaba las veladas en una pequeña estancia que llamaban el salón, o se quedaba todo el día en la cama, pues siempre estaba sufriendo catarros y resfriados y alifafes y dolores de alguna especie. Y no he conocido jamás a una criatura tan medrosa, añadió la mujer, ni que se cuide tanto. ¿Cómo se pone si dejo la ventana abierta un poco tarde al caer el día? Ay, lo va a matar una bocanada de aire nocturno, y ha de tener lumbre en pleno verano. Y la pipa de tabaco de Joseph es veneno, y siempre ha de tener dulces y golosinas, y siempre leche, eternamente leche, sin hacer cuenta de la estrechez en que vivimos los demás en invierno. Y se queda allí sentado, envuelto en su capa de pieles, en su silla junto a la lumbre, con unas tostadas y agua o algún otro mejunje en la repisa, para irlo tomando a traguitos. Y si viene Hareton a divertirlo, por compasión, Hareton no tiene mal carácter, aunque es rudo. Es seguro que se separarán, jurando el uno y llorando el otro. Creo que al amo le agradaría que Earnshaw le diera una paliza hasta hacerlo papilla, si no fuera su hijo, y estoy segura de que sería capaz de echarlo a la calle si se enterara de la mitad de los cuidados que se dedica. Pero tampoco corre peligro de caer en la tentación. Él no entra nunca en el salón, y si Linton da muestras de esas mañas en la casa, donde está él, le manda subir enseguida. Adiviné, por esta relación, que la falta absoluta de simpatía por parte de los demás había vuelto a Heathcliff hijo egoísta y desagradable, si es que no lo era ya de suyo, y, en consecuencia, se mitigó mi interés por él, aunque seguía sintiendo lástima por su suerte y deseando que se hubiera quedado con nosotros. El señor Edgar me incitaba a que recogiera información. Me imagino que pensaba mucho en él y que habría estado dispuesto a correr algún riesgo para verlo. Y me dijo una vez que preguntara al ama de llaves si el muchacho iba alguna vez al pueblo. Ella me dijo que solo había ido 2 veces, a caballo, acompañando a su padre, y que las 2 veces se había pasado los 3 o 4 días siguientes diciendo que estaba agotado. Aquella ama de llaves se marchó 2 años después de la llegada del muchacho, si no recuerdo mal, y su sucesora fue otra a la que yo no conocía, y que sigue viviendo allí. El tiempo fue transcurriendo en la granja de manera agradable, como antes, hasta que la señorita Katy cumplió los 16 años. No celebramos nunca el día de su cumpleaños con manifestaciones de regocijo, pues también era el aniversario de la muerte de mi antigua señora. Su padre pasaba invariablemente aquel día solo en la biblioteca y, al caer la tarde, iba caminando hasta el cementerio de Gimmerton, donde solía prolongar su visita hasta pasada la medianoche. Por ello, Catherine tenía que entretenerse por su cuenta. Aquel 20 de marzo fue un hermoso día primaveral, y cuando se hubo retirado su padre, mi señorita bajó vestida para salir, y dijo que había pedido permiso para darse un paseo por el borde del páramo conmigo, y que al señor Linton le había dado su consentimiento con tal de que no fuéramos lejos y volviésemos antes de 1 hora. «Apresúrate pues, Helen», exclamó. «Sé dónde quiero ir, donde se ha asentado una bandada de urugallos. Quiero ver si han hecho ya sus nidos». «Eso deben de estar a un buen trecho», respondí. «No crían al borde del páramo». «No, no lo está.
dijo. Yo he llegado muy cerca con papá. Me puse el sombrero y salí, sin pensar más en la cuestión. Ella corría por delante de mí y volvía a mi lado, y echaba a correr otra vez como un galgo joven. Y yo, al principio, me entretenía bastante escuchando a las alondras que cantaban cerca y lejos, y disfrutando del sol suave y cálido, y viéndola a ella, mi niña querida y mi encanto, con sus rizos dorados que le caían sueltos por detrás, y sus mejillas alegres, suaves y puras, florecientes como una rosa silvestre, y sus ojos radiantes de placer no empañado. En aquellos tiempos era una criatura feliz y un ángel. Lástima que no pudiera estar satisfecha. Y bien, señorita Katy, ¿dónde están sus urogallos? Pregunté. Deberíamos haber llegado hasta ellos. La verja del parque de la granja ya está muy lejos. Oh, un poco más allá, solo un poco más allá, Ellen, respondía ella constantemente. Sube a ese altozano, pasa esa loma, y cuando hayas llegado al otro lado, yo ya habré levantado a las aves. Pero había tantos altozanos y lomas que subir y pasar que, al cabo, empecé a estar cansada, y le dije que debíamos detenernos y volver atrás sobre nuestros pasos. Le grité, ya que me había dejado muy atrás. Ella no me oyó, o no me hizo caso, pues siguió adelante a buen paso, y yo me vi obligada a seguirla. Por fin, bajó a una hondonada, y antes de que yo volviera a verla, ya estaba 2 millas más cerca de Cumbres Borrascosas que de su propia casa, y vi que la detenían 2 personas, una de las cuales tuve el convencimiento de que era el propio señor Heathcliff. Habían atrapado a Catherine en el acto de saquear los nidos de los urogallos, o al menos de buscarlos. Las cumbres eran la tierra de Heathcliff, y éste reñía a la cazadora furtiva. No he cogido ninguno, ni he encontrado ninguno, decía ella, extendiendo las manos para corroborar su afirmación mientras yo llegaba trabajosamente junto a ellos. No pensaba cogerlos, pero papá me dijo que aquí arriba había muchos, y yo he querido ver los huevos. Heathcliff me miró con una sonrisa malintencionada, con la que manifestaba su conocimiento de dicha persona, y en consecuencia, su malevolencia hacia ella, y quiso saber quién era su papá. El señor Linton de la granja de Thrushcross, respondió ella. Ya me figuré que usted no me había conocido. De lo contrario, no me habría hablado así. ¿Supone usted que a papá lo estiman y lo respetan mucho entonces? Dijo él con sarcasmo. ¿Y quién es usted? Preguntó Catherine, mirando con curiosidad a su interlocutor. He visto antes a ese hombre. ¿Es hijo de usted? Señaló a Hareton, que era el otro individuo, quien con 2 años más de edad no había ganado más que algo de bulto y de fuerza. Parecía tan safio y rudo como siempre. Señorita Katy, la interrumpí, vamos a faltar 3 horas en lugar de 1. De verdad tenemos que volver. No, este hombre no es hijo mío, respondió Heathcliff, apartándome a un lado. Pero sí que tengo un hijo, y además usted ya lo ha visto. Y aunque su niñera tenga prisa, creo que tanto a usted como a ella les vendría bien un pequeño descanso. ¿Tendrían la bondad de salvar esta loma de brezal y entrar en mi casa? Llegarán antes a la suya, porque hay mejor camino y serán bien recibidas. Susurré a Catherine que no debía acceder a esta propuesta de ninguna manera. Era absolutamente impensable. ¿Por qué?, preguntó ella. Estoy cansada de correr y el sol está lleno de rocío. Aquí no me puedo sentar. Vamos, Ellen. Además, dice que he visto a su hijo. Creo que se equivoca, pero ya adivino dónde vive. En la casa de labranza que visité al volver de las peñas de Penistone, ¿no es verdad? Así es. Vamos, Nelly. Contén la lengua. Será un placer para ella visitarnos. Hareton, adelántate con la moza. Tú caminarás conmigo, Nelly. No, ella no va a tal sitio, grité, esforzándome por liberar mi brazo, que él sujetaba. Pero ella ya había rodeado la loma a toda velocidad y estaba casi ante las piedras de la entrada. El compañero que le habían designado no fingió escoltarla, se apartó a un lado de la cantera y desapareció. Señor Heathcliff, esto está muy mal, seguí diciendo. Sé que usted no pretende nada bueno, y allí verá a Linton, y lo contará todo en cuanto regresemos, y yo cargaré con la culpa. Quiero que vea a Linton, respondió. Tiene mejor aspecto estos últimos días. No siempre está en condiciones de dejarse ver.
y a ella no tardaremos en persuadirla de que guarde el secreto de la visita. ¿Qué mal hay en ello? El mal que hay en ello es que su padre me odiaría si se enterara de que yo he consentido que entrara en su casa, y estoy convencida de que tiene usted malos designios al animarla a hacerlo, respondí. Mis designios son todo lo honestos que pueden ser. Te informaré de todo su alcance, dijo. Que los dos primos se enamoren y se casen. Estoy obrando con generosidad para tu amo. Su chiquilla no tiene ninguna expectativa de heredar, y si ella sigue mis deseos, quedará inmediatamente en buena situación como coheredera con Linton. Si muriera Linton, respondí yo, y es muy poco seguro que viva, Catherine sería la heredera. No, no lo sería, dijo él. En el testamento no hay ninguna cláusula al respecto. Sus propiedades vendrían a mí, pero, para evitar disputas, deseo la unión de los dos y estoy resuelto a llevarla a cabo. Y yo estoy resuelta a que ella no se acerque nunca a la casa de usted conmigo, repliqué, mientras llegábamos a la puerta, donde la señorita Cathy esperaba nuestra llegada. Heathcliff me mandó callar y, precediéndonos por el camino, se apresuró a abrir la puerta. Mi señorita le dirigió varias miradas como si no estuviera segura de qué pensar de él. Pero ahora él sonreía al mirarla a los ojos y suavizaba la voz al hablarle, y yo fui tan necia como para imaginarme que el recuerdo de su madre podría impedir que le deseara un daño. Linton estaba de pie ante la chimenea. Había salido a pasear por el campo, pues tenía puesta la gorra y llamaba a Joseph para que le trajera unos zapatos secos. Estaba muy crecido para su edad, que era de 16 años menos unos meses. Todavía tenía bonitos rasgos, y los ojos y la complexión más luminosos de lo que yo los recordaba, aunque con un lustre solo temporal, tomado del aire sano y el sol amable. Ahora, ¿quién es este?, preguntó el señor Heathcliff, dirigiéndose a Cathy. ¿Lo reconoce? ¿Su hijo?, dijo ella, después de haber mirado dudosamente al uno primero y al otro después. Sí, sí, respondió él. Pero, ¿es esta la única vez que lo ha visto? Piénselo. Ah, tiene poca memoria. Linton, ¿no recuerdas a tu prima? Con tanto como nos fastidiabas diciéndonos que la querías ver. ¿Cómo? ¿Linton?, exclamó Cathy, dominada por una alegre sorpresa al oír su nombre. ¿Es este el pequeño Linton? Si es más alto que yo. ¿Lo eres, Linton? El joven se adelantó y se dio a conocer. Ella lo besó con fervor y los dos contemplaron con asombro el cambio que había producido el tiempo en el aspecto de cada uno. Catherine había alcanzado toda su altura. Su figura era rellena y esbelta a la vez, elástica como el acero, y todo su aspecto chispeaba de salud y ánimo. El aspecto y los movimientos de Linton eran muy lánguidos, y su figura era extremadamente delgada, pero tenía en sus maneras una gracia que mitigaba estos defectos y que no lo hacía resultar desagradable. Después de intercambiar con él abundantes muestras de afecto, su prima se dirigió al señor Heathcliff, que rondaba junto a la puerta, repartiendo su atención entre los objetos que estaban dentro y los del exterior, fingiendo, esto es, observar esos últimos, y atendiendo en realidad únicamente a los primeros. «¿Y usted es mi tío, entonces?», exclamó, empinándose hacia arriba para saludarlo. Ya me había parecido que lo apreciaba, aunque usted estuviera contrariado al principio. ¿Por qué no viene de visita a la granja con Linton? Es raro vivir tantos años, tan vecinos, sin vernos nunca. ¿Por qué lo ha hecho? Hice 1 o 2 visitas más de la cuenta antes de que naciera usted, respondió él. Ya está, maldita sea. Si le sobran besos, déselos a Linton. Los malgasta en mí. «¡Qué traviesa eres, Helen!», exclamó Catherine, volando a atacarme a mí después con sus caricias exuberantes. «¡Qué mala eres, Helen! Intentar no dejarme entrar, pero desde ahora daré este paseo todas las mañanas. ¿Puedo, tío? Y traeré a papá algunas veces. ¿No se alegrará usted de vernos?». «Por supuesto», repitió el tío, con una mueca apenas contenida, consecuencia de la aversión que sentía hacia los 2 posibles visitantes. «Pero, espere», siguió diciendo, volviéndose hacia la señorita. «Ahora que lo pienso, será mejor que se lo diga. El señor Linton tiene un prejuicio contra mí.
En cierta época de nuestras vidas reñimos con una ferocidad poco cristiana, y si le dice usted que ha venido aquí, vetará del todo sus visitas. Por eso, no debes decírselo, a no ser que no le importe ver o no a su primo a partir de ahora. Puede venir usted si quiere, pero no debe decírselo. ¿Por qué riñeron?, preguntó Catherine, bastante alicaída. A él le parecía que yo era demasiado pobre para casarme con su hermana, respondió Heathcliff, y le afligió que me la llevara. Le dolió en su orgullo y no lo perdonará nunca. Eso está mal, dijo la señorita. Se lo diré en alguna ocasión. Pero Linton y yo no tenemos parte en la riña de ustedes dos. Entonces yo no vendré aquí. Vendrá él a la granja. Estará demasiado lejos para mí, murmuró su primo. Caminar 4 millas me mataría. No, venga aquí, señorita Catherine, de vez en cuando. No todas las mañanas, pero sí 1 o 2 veces a la semana. El padre echó a su hijo una mirada de amargo desprecio. Me temo que mi trabajo será en vano, me murmuró a mí. La señorita Catherine, como la llama este memo, descubrirá su verdadero valor y lo mandará al diablo. Ay, si hubiera sido Hareton. ¿Sabes que deseo 20 veces al día que Hareton fuera hijo mío, a pesar de toda su degradación? Yo querría a ese muchacho si no fuera quien es, pero creo que está a salvo del amor de esa. Si esa criatura insignificante no se mueve con energía, lo haré competir con él. Calculamos que apenas durará hasta los 18 años. Ay, maldito sea el muy soso. Está absorto en secarse los pies y no la mira ni una sola vez. Linton. Sí, padre, respondió el muchacho. ¿No tienes nada que enseñar a tu prima en ninguna parte? ¿Ni siquiera un conejo o una madriguera de comadreja? Llévatela al jardín antes de cambiarte los zapatos y al establo para que vea a tu caballo. ¿No prefiere quedarse aquí?, preguntó Linton, dirigiéndose a Katy con un tono que indicaba pocos deseos de volver a moverse. No sé, respondió ella, echando una mirada anhelosa a la puerta y con evidentes deseos de actividad. Él siguió en su asiento y se acercó más al fuego. Heathcliff se levantó y pasó a la cocina, y de allí al patio, llamando a Hareton. Hareton respondió, y los dos entraron acto seguido. Por el rubor de las mejillas del joven y lo mojado que tenía el pelo, se advertía que se había estado lavando. «Ah, tío, se lo preguntaré a usted», exclamó la señorita Katy, recordando lo que había dicho el ama de llaves. «Ese no es primo mío, ¿verdad?» «Sí», respondió él. «Es sobrino de la madre de usted. ¿No le agrada?» Catherine puso una cara rara. «¿No es un mozo apuesto?», siguió diciendo él. La muy descortés se puso de puntillas y susurró una frase al oído de Heathcliff. Este se rió. Hareton ensombreció el gesto. Advertí que era muy susceptible cuando se creía ofendido, y era evidente que tenía un vago concepto de su inferioridad, pero su amo o tutor le desarrugó el ceño exclamando: «Vas a ser todo un favorito entre nosotros, Hareton. Dice que eres un... ¿Cómo era? Bueno, un término muy elogioso. Oye, ve tú con ella a dar una vuelta por la granja, y procura comportarte como un caballero. No digas palabras feas, y no te quedes mirando fijamente a la señorita cuando ella no te mire a ti, y, dispuesto a ocultar la cara cuando sí lo haga, y cuando hables, pronuncia las palabras despacio, y no metas las manos en los bolsillos. Ve, y atiéndela con toda la delicadeza que puedas». Vio pasar a la pareja ante la ventana. Earnshaw apartaba por completo la cara de su compañera. Parecía como si estuviera estudiando el paisaje familiar con el interés propio de un forastero y de un pintor. Catherine le echó una mirada disimulada que expresaba poca admiración. Después dedicó su atención a buscar por sí misma objetos dignos de su interés, canturreando una canción para suplir la falta de conversación. «Lo he dejado mudo», observó Heathcliff. «No soltará una sola sílaba en todo el rato. Nelly, ¿tú te acuerdas de mí cuando tenía su edad? No algunos años menos. ¿Parecía yo tan estúpido, tan dundo, como dice Joseph?» «Peor», respondí, porque además era más ceñudo. «Me complace», siguió reflexionando en voz alta. «Ha satisfecho mis expectativas. Si fuera tonto de nacimiento, no me agradaría ni la mitad.
pero no es tonto, y puedo hacerme cargo de todos sus sentimientos, habiéndolo sentido yo mismo. Sé, por ejemplo, lo que está padeciendo ahora, si bien no es más que el principio de lo que padecerá, y jamás será capaz de levantarse de su abismo de rudeza e ignorancia. Lo tengo más sujeto que lo que me tenía a mí el canalla de su padre, y más hundido, pues él se enorgullece de su brutalidad. Le he enseñado a despreciar como ridículo y débil todo lo que no sea animal. ¿No crees que Hindley estaría orgulloso de su hijo si pudiera verlo? Casi tanto como lo estoy yo del mío. Pero he aquí la diferencia. El uno es oro que hace oficio de empedrado, y el otro es estaño pulido para imitar una vajilla de plata. El mío no tiene nada de valor, aunque yo tendré el mérito de llevarlo hasta donde pueda llegar tan mal material. El suyo tenía cualidades de primera clase y se han perdido, han quedado peores que inservibles. No tengo nada de qué lamentarme. Él tendría más de lo que nadie sabe, salvo yo, y lo mejor es que Hareton me aprecia condenadamente. Reconocerás que en esto he superado a Hindley. Si el villano muerto pudiera levantarse de su tumba para insultarme por los perjuicios que he causado a su vástago, yo tendría el placer de ver a dicho vástago rechazarlo a la fuerza, indignado porque se atreviera a denostar al único amigo que tiene en el mundo. Esta idea hizo soltar a Heathcliff una risa demoníaca. No respondí, pues vi que él no esperaba respuesta. Mientras tanto, nuestro joven compañero, que estaba sentado demasiado apartado de nosotros para oír lo que se decía, empezó a manifestar síntomas de intranquilidad, arrepentido probablemente de haberse negado a sí mismo el deleite de la compañía de Catherine, por temor a un poco de fatiga. Su padre advirtió las miradas inquietas que dirigía a la ventana y la mano que tendía hacia la gorra con irresolución. «Levántate, muchacho perezoso», exclamó él con simpatía falsa. «Sal tras ellos, están ahí mismo, en el rincón, junto al colmenar». Linton hizo acopio de energía y dejó la chimenea. La ventana estaba abierta y cuando salió, oí que Cathy preguntaba a su poco sociable compañero qué era aquella inscripción que estaba sobre la puerta. Hareton levantó la vista y se rascó la cabeza como un verdadero patán. «Es un condenado letrero», respondió. «No puedo leerlo». «¿Que no puedes leerlo?», exclamó Catherine. «Yo sí puedo leerlo. Está en inglés, pero lo que quiero saber es por qué está ahí». Linton soltó una risita. Era su primera muestra de alegría. «No sabe leer», dijo a su prima. «¿Puede usted creer que exista un bobo tan colosal?» «¿Está bien de la cabeza?», preguntó la señorita Cathy con seriedad. «¿O es retrasado, un simple? Ya le he hecho 2 preguntas y las 2 veces puso tal cara de estúpido que creo que no me entiende. Yo, por mi parte, apenas le entiendo a él, desde luego». Linton volvió a reírse y echó una mirada burlona a Hareton, quien en esos instantes no parecía dotado de unas entendederas muy despejadas. «No te pasa nada, solo que eres perezoso, ¿verdad, Earnshaw?», dijo Linton. «Mi prima te toma por idiota. Ya ves las consecuencias de despreciar el entender de letra, como dirías tú. ¿Ha advertido el terrible acento de Yorkshire que tiene, Catherine?» «Vaya, ¿de qué demonios sirve?», gruñó Hareton, más dispuesto a responder a su compañero cotidiano. Se disponía a extenderse más, pero los 2 jóvenes soltaron la carcajada ruidosamente. A mi señorita atolondrada le pareció delicioso descubrir que podía hacer de una manera extraña de hablar un objeto de diversión. «¿De qué sirve el demonio en esa frase?», dijo Linton, con una risita. «Papá te mandó que no dijeras palabras feas, y tú no eres capaz de abrir la boca sin decir una. Intenta comportarte como un caballero. Haz el favor». «Si tú no tuvieras más de niña que de mozo, te derribaba ahora mismo». «Vaya que sí, criatura lastimera y enclenque», replicó el rústico enfadado, retirándose mientras la cara le ardía con una mezcla de rabia y mortificación, pues era consciente de que lo insultaban y se sentía incómodo por no saber cómo tomarlo. El señor Heathcliff, que había oído la conversación tan bien como yo, se sonrió cuando lo vio marchar, pero inmediatamente después echó una mirada de aversión a la pareja de impertinentes que seguían charlando ante la puerta.
El muchacho se animaba bastante comentando los defectos y las carencias de Hareton y contando anécdotas de sus hazañas, y la muchacha, gozando de sus dicharachos insolentes y malévolos, sin considerar el ánimo ruin de que daban muestra. Pero yo empezaba a sentir más desagrado que compasión hacia Linton, y a disculpar hasta cierto punto a su padre por no tenerlo en mucho. Nos quedamos hasta la tarde. No pude arrancar de allí antes a la señorita Cathy, pero, por ventura, mi amo no había salido de su estancia y no se enteró de nuestra ausencia prolongada. Mientras caminábamos hacia casa, ya habría explicado de buena gana a mi pupila el carácter de las personas que acabábamos de dejar, pero a ella se le había metido en la cabeza que yo albergaba prejuicios en su contra. «Ajá», exclamó, «te pones de parte de papá. Ellen, eres parcial, lo sé. De lo contrario, no me habrías tenido engañada tantos años, haciéndome creer que Linton vivía muy lejos de aquí. La verdad es que estoy enfadadísima, solo que estoy tan contenta que no lo puedo demostrar. Pero deberás mantener la boca cerrada acerca de mi tío. Es mi tío, recuérdalo, y regañaré a papá por haber reñido con él». Y así siguió, hasta que dejé de esforzarme en convencerla de su error. Aquella noche no habló de la visita porque no vio al señor Linton. Al día siguiente se supo todo, para mi disgusto. Si bien no lo lamenté en todos los sentidos, pensé que él llevaría mejor que yo la carga de dirigir y prevenir a Catherine, pero estuvo demasiado tímido a la hora de dar razones satisfactorias de su deseo de que evitara los tratos con los habitantes de las cumbres, y a Catherine le gustaba que todas las prohibiciones que restringían su voluntad consentida estuvieran apoyadas por buenas razones. «Papá», exclamó, tras los saludos matutinos, «¿a que no sabes a quién vi ayer, en mi paseo por los páramos?» «Ah, papá, has dado un respingo. No has hecho bien, ¿verdad que no?» «Vi, pero, escucha, y oirás cómo me he enterado de lo tuyo y lo de Ellen, que está confabulada contigo, pero que hacía como que tenía mucha lástima de mí cuando yo albergaba esperanzas, y como que siempre estaba desilusionada porque no volvía a Linton». Hizo una relación fiel de su excursión y sus consecuencias, y mi amo, aunque me echó a mí más de una mirada de reproche, no dijo nada hasta que ella hubo terminado de hablar. Después la acercó así y le preguntó si sabía por qué le había ocultado la proximidad de Linton. ¿Se imaginaba acaso que era para negarle un gusto del que podía disfrutar sin daño? «Era porque tenías antipatía al señor Heathcliff», respondió ella. «¿Crees entonces que me preocupan más mis propios sentimientos que los tuyos, Cathy?», dijo él. «No, no era porque tuviese antipatía al señor Heathcliff, sino porque el señor Heathcliff me tiene antipatía a mí, y es un hombre muy diabólico, que se complace en injuriar y arruinar a los que odia, si ellos le brindan la menor oportunidad. Yo sabía que tú no podías mantener el trato con tu primo sin entrar en contacto con él, y sabía que él te detestaría por mí. Así pues, tomé precauciones para que no volvieras a ver a Linton, por tu propio bien, y no por otra razón. Pensaba explicártelo alguna vez, cuando fueras mayor, y lamento haberlo dejado». «Pero el señor Heathcliff estuvo muy cordial, papá», observó Catherine, nada convencida. «Y él no puso ninguna objeción a que nos viésemos. Dijo que podía ir a su casa cuando quisiera, solo que no debía decírtelo a ti, porque habías reñido con él y no querías perdonarle que se hubiera casado con la tía Isabela. Y no quieres. Tú tienes la culpa. Él está dispuesto a consentir que nosotros seamos amigos. Al menos, Linton y yo. Y tú no lo estás». Mi amo, percibiendo que ella no creería de él la disposición malvada de su tío político, le esbozó de manera sucinta de la conducta que había tenido éste con Isabela y el modo en que había adquirido la propiedad de Cumbres Borrascosas. No soportaba tratar largo tiempo del tema, pues, aunque hablaba poco de ello, seguía sintiendo hacia su antiguo enemigo el mismo horror y aborrecimiento que se había aposentado en su corazón desde la muerte de la señora de Linton. Quizá viviera todavía si no hubiera sido por él. Era su reflexión amarga y constante, y Heathcliff le parecía un asesino. La señora Cathy, que no había conocido más maldades que sus propios actos veniales de desobediencia, injusticia y pasión, fruto del genio vivo y de la falta de reflexión, y de las que se arrepentía el mismo día que las había cometido, se maravilló de la negrura de un espíritu capaz de maquinar venganzas,
y de ansiarlas durante años, y de llevar a cabo sus planes con deliberación y sin la menor punzada de remordimiento. Pareció tan impresionada y escandalizada por esta nueva visión de la naturaleza humana, que no había tenido cabida en sus estudios ni en sus ideas hasta entonces, que al señor Edgar le pareció innecesario insistir en el tema, se limitó a añadir: «Desde ahora sabrás, querida mía, por qué quiero que evites su casa y su familia. Ahora, vuelve a tus actividades y a tus entretenimientos habituales y no pienses más en ellos». Catherine besó a su padre y se sentó en silencio a estudiar sus lecciones durante un par de horas, según tenía por costumbre. Después lo acompañó por la finca y pasó todo el día de la manera habitual. Pero, al caer la tarde, cuando se había retirado a su habitación y yo fui a ayudarla a desvestirse, me la encontré llorando, arrodillada junto a la cama. «¡Ay, calle, niña tonta!», exclamé. «Si tuviera usted algún dolor verdadero, le avergonzaría derrochar una lágrima por esta pequeña contrariedad. Usted, señorita Catherine, no ha tenido jamás ni la sombra de un pesar. Imagínese por un momento que el amo y yo hubiésemos muerto y que usted hubiera quedado sola en el mundo. ¿Cómo se sentiría entonces? Compare la ocasión presente con una aflicción como esa, y dé gracias por los amigos que tiene, en vez de codiciar otros». «No lloro por mí, Helen», respondió ella. «Es por él. Él esperaba volver a verme mañana, y se va a llevar una gran desilusión, y me esperará, y yo no iré». «Tonterías», dije yo. «¿Se imagina usted que él ha pensado tanto en usted como usted en él? ¿No tiene por compañero a Hareton? Ni una persona entre 1000 lloraría a un pariente al que solo ha visto 2 veces durante 2 tardes. Linton supondrá lo que ha pasado y no se inquietará más por usted. Pero, ¿no puede escribirle una nota para decirle por qué no puedo ir?», preguntó ella, poniéndose de pie. «¿Y enviarle esos libros que le prometí prestarle nada más? Sus libros no son tan bonitos como los míos, y cuando le dije lo interesante que eran, a él le apeteció mucho tenerlos. ¿No puedo, Helen?». «Desde luego que no», respondí yo con decisión. «Después, él le escribiría a usted, y la cosa no terminaría nunca. No, señorita Catherine, su trato debe cesar por entero. Eso espera papá, y yo me encargaré de que se haga así». «Pero, ¿cómo puede ser que una notita…?», volvió a empezar, con gesto de súplica. «Silencio», la interrumpí. «No empezaremos con sus billetitos. A la cama». Me echó una mirada muy rebelde, tan rebelde que al principio no quise darle un beso de buenas noches. La arropé y le cerré la puerta, muy disgustada. Pero habiéndome arrepentido a la mitad del camino, volví silenciosamente, y he aquí que la señorita estaba de pie ante la mesa, con un papel en blanco ante ella y un lápiz en la mano, que me ocultó con aire culpable cuando regresé. «No convencerá usted a nadie para que le lleve eso si lo escribe, Catherine», le dije, «y de momento le apagaré la vela». Puse la apagavela sobre la bujía, recibiendo al hacerlo una palmada en la mano y el epíteto petulante de fastidiosa. Volví a dejarla, y ella corrió al cerrojo en uno de sus humores peores y más destemplados. La carta se terminó de escribir, y la llevó a su destino un recogedor de leche que venía del pueblo, pero de eso no me enteré hasta algún tiempo más tarde. Pasaron las semanas, y Katy recuperó el buen humor, aunque se aficionó notablemente a recluirse a solas en los rincones, y con frecuencia, si yo me acercaba a ella de pronto cuando estaba leyendo, daba un respingo y se inclinaba sobre el libro con evidente intención de ocultarlo, y yo percibía que asomaban bordes de papeles sueltos entre las páginas. También tomó la costumbre de bajar temprano por las mañanas y rondar por la cocina como si esperara la llegada de algo, y tenía en un vargueño de la biblioteca un cajoncito en el que pasaba horas enteras revolviendo, y cuya llave se llevaba cuidadosamente cuando lo dejaba. Un día, mientras ella inspeccionaba este cajón, observé que los juguetes y los dijes que había contenido hasta hacía poco se habían convertido en papelitos plegados. Se despertaron mi curiosidad y mis sospechas. Tomé la determinación de echar una ojeada a los tesoros misteriosos de la señorita, de modo que, aquella noche, en cuanto mi amo y ella estuvieron a buen recaudo en el piso de arriba, busqué entre mis llaves de la casa y encontré con facilidad
una que hizo a la cerradura. Abierto el cajón, vacié todo su contenido en mi delantal y lo llevé conmigo para examinarlo con tranquilidad en mi propio cuarto. Aunque no podía menos de sospecharlo, no dejé de sorprenderme al descubrir que era una masa de correspondencia, casi diaria, debía de ser, de Linton Heathcliff, respuestas a mensajes enviados por ella. Los de fecha más antigua eran breves y tímidos, pero se iban ampliando gradualmente hasta convertirse en copiosas cartas de amor, tan tontas como era natural por la edad de su autor, si bien con toques aquí y allá que me pareció que estaban tomados de una fuente más experta. Algunas me llamaron la atención por ser una mezcla notablemente extraña de ardor y zocería. Comenzaban con sentimientos fuertes y concluían con el tono afectado y prolijo que podría usar un escolar para dirigirse a una amada soñada e incorpórea. No sé si satisfacían a Katy, pero a mí me parecieron palabrerías sin valor alguno. Después de leer tantas como me pareció oportuno, las até en un pañuelo, las dejé aparte y volví a cerrar con llave el cajón vacío. Mi señorita bajó temprano y visitó la cocina, según su costumbre. La vi ir a la puerta a la llegada de cierto muchachito, y mientras la lechera le llenaba a este el jarro, le metió algo en el bolsillo de la chaqueta y le extrajo otra cosa. Yo rodeé por el jardín y me aposté a esperar al mensajero, quien se debatió con valor en defensa de lo que le habían encomendado, y derramamos la leche entre los dos, pero conseguí arrebatarle la carta, y amenazándolo con graves consecuencias si no volvía a su casa a prisa, me quedé junto al muro y leí el texto afectuoso que había redactado la señorita Katy. Era más sencillo y más elocuente que el de su primo, muy bonito y muy tonto. Sacudí la cabeza y entré en la casa, meditando. Como el día era lluvioso, ella no se podía entretener paseándose por el parque, de modo que, al concluir sus estudios de la mañana, recurrió al solaz del cajón. Su padre estaba sentado ante la mesa, leyendo, y yo, a propósito, me había puesto a coser unos bordes de las cortinas de la ventana que no estaban descosidos, sin perder de vista lo que hacía ella. Nunca un pájaro que vuelve volando al nido saqueado que había dejado lleno a rebosar de crías que piaban, expresó con sus lamentos y sus aleteos angustiados una desesperación más completa que la que manifestó ella con un único «oh», y con el cambio que transfiguró su semblante, feliz hasta entonces. El señor Linton levantó la vista. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Te has hecho daño?», dijo. Su tono y su expresión le indicaron con seguridad que no había sido él quien había descubierto su tesoro. «No, papá», dijo con voz entrecortada. «Ellen, acompáñame arriba. Estoy mareada». Obedecí su requerimiento y salí con ella. «Ay, Ellen, las tienes tú», empezó a decir inmediatamente, cayendo de rodillas, cuando nos encerramos a solas. «Ah, dámelas y no lo volveré a hacer. No se lo digas a papá. No se lo habrás dicho a papá, Ellen. Dime que no. He sido malísima, pero no lo haré más». Le pedí que se levantara con grave severidad. «Así que, señorita Catherine, parece que ha llegado bastante lejos. Bien se puede avergonzar de ellas», exclamé. «Buen montón de palabrerías estudia usted en sus horas de asueto, desde luego. Valdría la pena publicarlo. ¿Y qué le parece a usted que pensará el amo cuando se lo ponga delante? Todavía no se lo he enseñado, pero no se piense usted que le voy a guardar sus secretos ridículos. ¡Qué vergüenza! Y debe de haber sido usted la que ha empezado a escribir cosas tan absurdas. Estoy segura de que a él no se le habría ocurrido empezar». Yo no fui, sollozó Katy, como si se le fuera a partir el corazón. «No pensé ni una vez en amarlo, hasta que...» «¿En amarlo?», exclamé yo, con todo el desprecio que pude poner en estas palabras. «¿En amarlo? ¿Se ha oído cosa igual? Es como si yo hablara de amar al molinero que viene a comprarnos el trigo una vez al año. Bonito amor, desde luego. Y solo ha visto a Linton 2 veces, apenas 4 horas de su vida en total. Aquí están esas palabras infantiles. Voy a llevarlas a la biblioteca y veremos qué dice su padre de este amor». Ella se abalanzó hacia sus preciosas cartas, pero yo las levanté por encima de mi cabeza, y acto seguido se puso a suplicarme que las quemara, que hiciera cualquier cosa con ellas antes que enseñarlas.
y como en realidad yo estaba tan inclinada a reírme como a reñirla, pues consideraba que no eran más que vanidades infantiles, cedí al fin hasta cierto punto y le pregunté: si consiento en quemarlas, ¿me prometerá sinceramente no volver a enviarle ni a recibir de él ni una carta, ni un libro? Pues veo que le ha enviado libros, ni rizos de pelo, ni anillos, ni juguetes. No nos enviamos juguetes, exclamó Catherine, con más orgullo que vergüenza. Ni nada en absoluto. Entonces, señorita mía, le dije, si no consiente usted, voy a ello. Te lo prometo, Ellen, exclamó sujetándome del vestido. Oh, échalas al fuego. Hazlo, hazlo. Pero cuando procedí a abrir un lugar entre las brasas con el atizador, el sacrificio le resultó demasiado doloroso para sufrirlo. Me suplicó encarecidamente que le dejara una o dos. Una o dos, Helen, para que las conserve en recuerdo de Linton. Yo desaté el pañuelo y empecé a dejarlas caer por una esquina, y la llama ascendió por la chimenea. Me quedaré solo con una, miserable malvada, gritó. Metió la mano con presteza en el fuego y extrajo algunos fragmentos a medio consumir a costa de sus dedos. Muy bien, y yo me quedaré con algunas para enseñárselas a papá, respondí, haciendo caer el resto en el hato y dirigiéndome de nuevo hacia la puerta. Ella dejó caer entre las llamas sus fragmentos ennegrecidos y me indicó que terminara la inmolación. Se llevó a cabo, removí las cenizas y las cubrí con una paletada de carbón, y ella, muda y sintiéndose muy injuriada, se retiró a su aposento particular. Yo bajé a decir a mi amo que a la señorita se le había pasado casi del todo el mareo, pero que me parecía mejor que pasara un rato acostada. No quiso almorzar, pero volvió a aparecer a la hora del té, pálida y con los ojos enrojecidos, y notablemente abatida en su aspecto exterior. A la mañana siguiente respondí a la carta con un billete que decía: se solicita al señorito Heathcliff que no envíe más notas a la señorita Linton, pues ésta no las recibirá. Y a partir de entonces, el muchachito llegó con los bolsillos vacíos. Capítulo 22. Transcurrió el verano y el principio del otoño. Pasó San Miguel, pero la cosecha se había retrasado aquel año, y algunos de nuestros campos seguían sin segar. El señor Linton y su hija solían salir a pasear con frecuencia entre los segadores. Cuando recogieron las últimas gavillas, se quedaron hasta que oscureció, y como se dio el caso de que aquella noche era fría y húmeda, mi amo cogió un resfriado fuerte que se le asentó obstinadamente en los pulmones, y lo tuvo dentro de casa durante casi todo el invierno. La pobre Katy, que había tenido que dejar su pequeño romance por miedo, había estado considerablemente más triste y apagada desde que lo había abandonado, y su padre le pedía que leyera menos e hiciera más ejercicio. Ya no tenía la compañía de éste. A mí me pareció un deber cubrir su falta con mi compañía, en la medida de lo posible. Una sustituta ineficiente, pues solo podía hurtar 2 o 3 horas a mis muchas ocupaciones diarias para seguirle los pasos. Y además, era evidente que mi compañía le resultaba menos deseable que la de él. Una tarde de octubre o de principios de noviembre, una tarde metida en agua y fresca, en la que el césped y los caminos crujían de hojas caídas y húmedas, y el cielo azul y frío estaba medio oculto por las nubes, mechones grises oscuros que se arremolinaban rápidamente desde poniente y anunciaban lluvia abundante. Pedí a mi señorita que renunciara a su paseo, pues estaba segura de que caerían chaparrones. Ella se negó, y yo, a disgusto, me puse una capa, y tomé mi paraguas para acompañarla en una salida hasta el fondo del parque. Una caminata formal que solía dar ella cuando estaba con el ánimo abatido, como lo estaba, invariablemente, cuando el señor Edgar había estado peor de lo habitual, cosa que nunca conocíamos porque lo dijera él, pero que tanto ella como yo adivinábamos por su mayor silencio y la melancolía de su semblante. Ella caminaba tristemente, ya no corría ni brincaba, aunque el viento frío bien podría haberla tentado a echar una carrera, y yo le veía de reojo levantar con frecuencia una mano y limpiarse algo de la mejilla. Busqué con la vista algún modo de distraer sus pensamientos. A un lado del camino se levantaba una ladera alta y desigual,
donde crecían con inseguridad avellanos y robles atrofiados. El terreno estaba demasiado suelto para estos últimos, y los vientos fuertes los habían inclinado hasta dejar algunos casi horizontales. En el verano, a la señorita Catherine le encantaba trepar a lo largo de estos troncos y sentarse en las ramas, meciéndose a 20 pies del suelo. Y a mí, aunque me complacía su agilidad y la alegría infantil de su corazón, no dejaba de parecerme oportuno reñirla cada vez que me la encontraba a tanta altura, pero de un modo tal que ella supiera que no era necesario que descendiera. Pasaba desde el almuerzo hasta la hora del té en su cuna agitada por la brisa, sin hacer otra cosa que cantar para sí misma viejas canciones, las infantiles que le había enseñado yo, o contemplar a los pájaros que compartían el árbol con ella y que daban de comer a sus crías y las animaban a volar, o acurrucarse con los ojos cerrados, entre pensando y soñando, con una felicidad inexpresable con palabras. «Mire, señorita», exclamé, señalando una cavidad bajo las raíces de un árbol retorcido. «Todavía no ha llegado el invierno. Ahí arriba hay una florecilla, el último capullo de la multitud de campanulas que cubrían estos escalones de césped con una neblina lila en julio. ¿Querrá trepar hasta allí y cogerla para enseñársela a papá?» Katy se quedó largo rato mirando fijamente la flor solitaria que temblaba en un refugio de tierra y respondió al cabo: «No, no la tocaré, pero parece melancólica, ¿verdad, Ellen?» «Sí», observé yo, «casi tan helada y aterida como usted. Tiene usted las mejillas pálidas. Vamos a correr cogidas de la mano. Está usted tan decaída que creo que no me dejará atrás». «No», repitió ella, y siguió caminando despacio, deteniéndose a intervalos para observar reflexivamente un fragmento de musgo, o una mata de hierba agostada, o unas setas que extendían su color anaranjado brillante entre los montones de follaje pardo, y se llevaba de cuando en cuando la mano a la cara que apartaba de mí. «Catherine, ¿por qué llora usted, cariño?», le pregunté, acercándome a ella y pasándole el brazo sobre el hombro. «No debe llorar porque papá tenga un resfriado. Dé gracias porque no sea nada peor». Dejó entonces de contener las lágrimas. Los sollozos ahogaron su respiración. «Ay, será algo peor», dijo. «¿Y qué haré cuando papá y tú me dejéis y yo me quede sola? No olvido tus palabras, Ellen. Las tengo siempre en los oídos. ¿Cómo cambiará la vida cuando papá y tú hayáis muerto?» «Nadie sabe si usted morirá o no antes que nosotros», respondí yo. «No está bien anticipar los males. Esperaremos que hayan de pasar años y más años antes de que faltemos ninguno. El amo es joven y yo soy fuerte y apenas tengo 45 años. Mi madre vivió hasta los 80 y fue una mujer alegre hasta el final. Y suponiendo que el señor Linton le fuera concedido cumplir los 60, le quedan más años que los que usted tiene ahora, señorita. ¿Y acaso no sería una necedad llorar una calamidad con más de 20 años de adelanto?» «Pero la tía Isabela era más joven que papá», observó ella, levantando la vista con la tímida esperanza de recibir más consuelo. «La tía Isabela no nos tenía ni a usted ni a mí para que cuidásemos de ella», respondí. «No era tan feliz como el amo. No tenía tantas cosas que la animaran a vivir. Lo único que debe hacer usted es obedecer a su padre y evitar darle ningún disgusto. Atienda a esto, Katy. No voy a ocultarle que podría matarlo usted si fuera tan alocada e imprudente que albergara un afecto necio y caprichoso hacia el hijo de una persona que se alegraría de enviarlo a la tumba, y si permitiera que él se enterara de que usted está afligida por la separación que a él le ha parecido oportuno establecer». «No estoy afligida por nada en el mundo, salvo por la enfermedad de papá», respondió mi compañera. «Nada me importa, en comparación con papá. Y nunca, nunca, ay, nunca, mientras esté en mi sano juicio, diré ni haré una sola palabra que lo mortifique. Lo quiero más que a mí misma, Ellen, y he aquí cómo lo sé. Pido todas las noches en mis oraciones que yo pueda sobrevivirle, pues prefiero padecer yo a que padezca él. Eso demuestra que lo quiero más que a mí misma». «Buenas palabras», respondí, «pero deben demostrarse también con los hechos, y cuando él esté bueno, recuerde que no debe olvidar las resoluciones que ha tomado en los momentos de temor». Mientras hablábamos, nos acercamos a una puerta que daba a la carretera, y mi señorita,
Recuperando la alegría otra vez, escaló el muro y se sentó en lo alto, extendiendo los brazos para recoger algunos escaramujos de color rojo vivo que brotaban en las ramas más altas de los rosales silvestres, sombreando el lado que daba al camino real. Los frutos más bajos habían desaparecido, pero a los altos solo llegaban los pájaros, si no era desde el lugar que ocupaba ahora Katy. Al empinarse para alcanzarlos, se le cayó el sombrero, y como la puerta estaba cerrada con llave, propuso bajar el muro para recuperarlo. Yo le pedí que tuviera cuidado con caerse, y ella desapareció con agilidad. Pero el regreso no fue tan fácil. Las piedras eran lisas y estaban bien unidas con argamasa, y los rosales silvestres y las ramas de zarzamora no podían servirle de apoyo para volver a subir. Yo, tonta de mí, no pensé en ello hasta que la oí reír y exclamar: «Ellen, tendrás que ir por la llave, o si no tendré que ir corriendo yo hasta la caseta del guarda. No puedo escalar los muros por este lado». «Quédate donde estás», respondí. «Llevo en la faltriquera mi manojo de llaves. Quizá pueda conseguir abrirla. De lo contrario, iré yo». Catherine se entretuvo bailando de un lado a otro ante la puerta, mientras yo probaba todas las llaves grandes, una tras otra. Apliqué la última y vi que ninguna le hacía. Así pues, repitiendo mi indicación de que se quedara allí, me disponía a volver a casa con toda la prisa posible, cuando me detuvo un ruido que se aproximaba. Era el trote de un caballo. Katy dejó de bailar, y al cabo de unos momentos, el caballo se detuvo también. «¿Quién es?», susurré. «Ellen, desearía que pudieras abrir la puerta», susurró a su vez mi compañera con angustia. Señorita Linton», dijo una voz profunda, la del jinete. «Me alegro de encontrarla. No se apresura a entrar, pues debo pedirle y recibir una explicación». «No hablaré con usted, señor Heathcliff», respondió Catherine. «Papá dice que usted es un hombre malo y que lo odia a él y a mí, y Ellen dice lo mismo». «Eso no hace al caso», dijo Heathcliff, pues era él. «Yo no odio a mi hijo, como es de suponer, y si le pido a usted que me preste atención, es por él. Sí, buena causa tiene usted para sonrojarse. ¿No acostumbraba usted escribir a Linton hace 2 o 3 meses? Jugaba a los enamorados, ¿eh? Los dos se merecían una azotaina por ello, sobre todo usted, que es la mayor y la menos sensible al parecer. Tengo las cartas de usted, y si me replica con insolencias, se las enviaré a su padre. Supongo que usted se aburrió del juego y lo dejó, ¿no es así? Pues bien, dejó hundido con ello a Linton en el pozo del desaliento. Él iba en serio, estaba enamorado de verdad. Como que estoy aquí delante, le digo que se moría por usted. Se le ha partido el corazón por su veleidosidad, y no metafóricamente, sino de verdad. Aunque Hareton lleva 6 semanas burlándose de él, y yo he tomado medidas más serias, he intentado quitarle la tontería de la cabeza, asustándolo, él está peor cada día que pasa, y estará bajo tierra antes del verano, si usted no lo alivia. «¿Cómo puede mentir con tanto descaro a la pobre niña?», grité yo desde adentro. «Haga el favor de seguir cabalgando. ¿Cómo es capaz de pergeñar deliberadamente esas falsedades tan ruines? Señorita Katy, romperé la cerradura con una piedra. Usted no se creerá esos disparates viles. Podrá sentir por sí misma que es imposible que una persona muera por amor a un desconocido». «No era consciente de que hubiera espías», murmuró el villano, sintiéndose descubierto. «Estimada señora Dean, yo la aprecio, pero no me gusta su doble juego», añadió en voz alta. «¿Cómo es capaz usted de mentir con tanto descaro, afirmando que yo odio a la pobre niña, e inventar cuentos del coco para que no se atreva a acercarse al umbral de mi casa? Catherine Linton, mi buena muchacha, su nombre mismo me reconforta. Yo estaré toda esta semana fuera de casa. Vaya usted, y verá si no he dicho la verdad. Vaya, querida mía, imagínese a su padre en mi lugar, y a Linton en el de usted. Piense entonces, ¿qué valor daría usted a su amante descuidado si se negara a dar un paso para consolarla cuando su propio padre se lo estuviera pidiendo? Y no caiga usted en el mismo error por pura estupidez. Le juro por la salvación de mi alma que va a la tumba y que solo usted puede salvarlo». La cerradura cedió y yo salí. «Juro que Linton se está muriendo», repitió Heathcliff, mirándome fijamente.
y el dolor y la desilusión están acelerando su muerte. Nelly, si no quieres dejarla ir, puedes venir tú misma, pero yo no volveré hasta dentro de una semana, y creo que tu propio amo poco tendría que objetar a que ella visitara a su primo. Pase usted, dije, cogiendo a Katy del brazo y haciéndola entrar casi a la fuerza, pues ella se rezagaba, mirando con ojos inquietos los rasgos de su interlocutor, demasiado severos como para traslucir su engaño interior. Él hizo acercarse al caballo e, inclinándose, observó. Señorita Catherine, le reconoceré a usted que tengo poca paciencia con Linton, y Hareton y Joseph tienen menos todavía. Reconozco que se encuentra entre gente dura. Se consume por falta de cariño, además de por amor, y una palabra cariñosa de usted sería la mejor medicina para él. No tenga en cuenta las prevenciones crueles de la señora Dean. Sea usted generosa y arrégleselas para verlo. Sueña con usted día y noche, y no es posible convencerlo de que usted no lo odia, ya que usted ni le escribe ni lo visita. Cerré la puerta y llevé rodando una piedra para que ayudara a sujetarla al cerrojo aflojado, y abriendo mi paraguas, hice pasar a mi pupila debajo, pues empezaba a caer la lluvia entre las ramas quejumbrosas de los árboles, advirtiéndonos de que no nos entretuviésemos. Nuestra prisa nos evitó intercambiar ningún comentario acerca del encuentro con Heathcliff, mientras volvíamos hacia la casa. Pero yo adiviné por instinto que Catherine ya tenía el corazón ensombrecido por una oscuridad doble. Tenía los rasgos tan tristes que no parecían suyos. Era evidente que consideraba verdadera hasta la última sílaba de lo que había oído. Cuando entramos, el amo ya se había retirado a descansar. Katy pasó discretamente a su habitación para enterarse de cómo estaba. Se había quedado dormido. Regresó y me pidió que me sentara con ella en la biblioteca. Tomamos el té juntas, y después se echó en la alfombra y me dijo que no hablara, pues estaba cansada. Yo tomé un libro y fingí leer. En cuanto me creyó absorta en mi ocupación, volvió a su llanto silencioso. Parecía que era, por entonces, su diversión favorita. Le consentí que se entregara a ella un rato. Después la amonesté, burlándome y ridiculizando todo lo que había dicho el señor Heathcliff de su hijo, como si estuviera segura de que ella coincidiría conmigo. Ay, no tuve la habilidad de contrarrestar el efecto que había producido su relato. Era precisamente el que él había pretendido. Puede que tengas razón, Helen, respondió ella, pero no estaré tranquila jamás hasta que lo sepa. Y debo decir a Linton que si no escribo, no es por culpa mía, y convencerlo de que no cambiaré. ¿De qué servían los enfados y los reparos ante su tonta credulidad? Aquella noche nos despedimos con hostilidad, pero al día siguiente tomé el camino de Cumbres Borrascosas junto al pony de mi terca señorita. No soportaba ser testigo de su tristeza, ver su semblante pálido, desanimado y sus ojos llorosos, y cedí con la esperanza remota de que el propio Linton pudiera demostrar, por su modo de recibirnos, el poco fundamento real que tenía la historia.